Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entrega oficial Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2015. Imágenes de ingreso de las autoridades, invitados e invitadas a la ceremonia. Lorena Fríes Monleón, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hace ya casi 6 años se aprobó la Ley 20.405 que creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se trata de un periodo suficiente para poder compartir con ustedes algunos de nuestros aprendizajes, aciertos y desaciertos, teniendo como marco un supuesto básico sobre el cual nos constituimos, que la humanidad es una sola y que cuando se trata de derechos humanos, todos somos iguales, todos y todas estamos dotados de la misma dignidad. Un primer desafío evidente fue echar a andar una institución de derechos humanos estatal y autónoma, en un contexto en el que estos derechos estaban, comprensiblemente, por cierto, reducidos a las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. Así, el Instituto se propuso incorporar al debate público los derechos humanos, hilando ese pasado traumático con un presente que lo recogía y que a la vez se ampliaba a la gama de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y ratificados por el Estado de Chile. La tortura, la discriminación, el abuso policial son temas directamente ligados a nuestro pasado, pero también son, con otra intensidad y naturaleza, temas del presente en los que se debe seguir avanzando. Un segundo desafío que nos propusimos fue hacer un aporte a la universalización de los derechos humanos y a elevar su pertinencia y consideración en la discusión y el debate nacional, es decir, a elevar la mirada por sobre la coyuntura política, no para excluirla, sino para redimensionarla a la luz de aquello que busca toda sociedad, la plena realización de los derechos humanos. Se trata de una tarea expuesta naturalmente a la crítica y a la incomprensión. Se nos ha criticado desde quienes han hecho del temor y la inseguridad un baluarte de su política porque defendemos las garantías propias del debido proceso y de la presunción de inocencia, lo que según ellos nos lleva a amparar a delincuentes, terroristas o violentistas. Otros, acostumbrados a imponer a los demás sus convicciones religiosas y morales, nos critican cuando abogamos por la plena autonomía y libertad de todos y todas. Y también se nos critica cuando, desde los estándares internacionales de derechos humanos, decimos que incluso los criminales de lesa humanidad tienen derecho a beneficios carcelarios, aunque con requisitos más altos que los actuales, como son la colaboración sustantiva y permanente con la justicia y el arrepentimiento público y eficaz. Un tercer desafío que fijamos entonces fue constituirnos en una bisagra entre el sistema de protección universal y regional y nuestro entramado legal e institucional de derechos humanos que facilitara el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales en la materia. De esta manera, iniciamos y consolidamos un trabajo sistemático en el Congreso para apoyar desde una perspectiva de derechos humanos el proceso legislativo. Asimismo, ejercimos acciones legales ante los tribunales de justicia cada vez que tomamos conocimiento de situaciones que vulneraban estos derechos. Un último desafío, ya a nivel de gestión, fue la incorporación de nuevas generaciones de profesionales que garantizaran la continuidad y proyección en el trabajo de derechos humanos, a la par y sabiendo que estaríamos en la mira de todos aquellos que tienen algo que perder cuando se habla de derechos humanos. Nos esforzamos por tener procedimientos transparentes y abiertos, de manera que aún los desaciertos o errores cometidos fueran conocidos y, por cierto, enmendados cuando así se requiriera. Contamos con una ciudadanía que es sobre quien ha descansado la reivindicación por la promoción y defensa de los derechos humanos. Han empujado en las calles y en el debate la democratización, la afirmación decidida del principio de igualdad y no discriminación,
la lucha contra la impunidad y por más justicia y verdad, por el derecho a la educación, a la salud, a la protección del medio ambiente y por más y mejor participación. Y es por aquí por donde empieza todo, por la participación, por generar los espacios de incidencia y deliberación para que todos y todas nos sintamos parte de nuestro proyecto democrático. Esta ciudadanía que reclama sus derechos también reclama el derecho a participar en la formulación del proyecto democrático, en un nuevo acuerdo político, social y económico que se expresa en la idea de nueva Constitución. El INDH quiere y debe aportar a este proceso, tanto señalando los déficits de nuestra actual Constitución en materia de derechos humanos, como en relación a los mecanismos y al proceso de educación cívica que contempla. Otro desafío de urgente actualidad es la inclusión de las empresas públicas y privadas en la promoción y respeto de los derechos humanos. En un contexto de globalización y de hegemonía de las fuerzas del mercado, las empresas explotan recursos naturales sin responsabilizarse necesariamente del daño ambiental y social que causan. Tanto más grave cuando la explotación se hace en territorios indígenas. Ya lo hemos visto. El poder económico de la empresa privada en Chile es tan relevante que puede llegar a incidir ilegítimamente en los rumbos que la ciudadanía democráticamente ha definido. Chile es un país de inmigración y ese carácter lo obliga a resolver la inadecuación de su normativa de ingreso y establecimiento de extranjeros en el país. No es sostenible mantener normas migratorias establecidas en dictadura y que ven al extranjero más como una amenaza que como una contribución a nuestra convivencia. Los inmigrantes merecen un marco normativo acorde con los tratados de manera de protegerlos y permitirles vivir dignamente en este país de acogida. Del mismo modo, hemos señalado a los poderes del Estado la situación de discriminación que viven las personas en situación de discapacidad y hemos abogado por una política de inclusión social que deje atrás el modelo de sustitución de voluntad para asumir uno de autonomía asistida, reconociendo en general la capacidad jurídica de todas las personas que viven en esta situación. El problema de derechos humanos más grave que enfrentamos en materia de igualdad y no discriminación es la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. La mayoría de las recomendaciones que recibe Chile desde los órganos internacionales de derechos humanos refieren a esta situación. Especialmente crítica es la falta de perspectiva de avance en la Araucanía y zonas aledañas. Vemos alarmados el retorno del discurso que reduce el conflicto a un enfoque de delincuencia y pobreza, limitando las políticas públicas a una combinación de asistencialismo y acción policial. Creemos que hay un diagnóstico ya generalizado que debiera permitirnos enfrentar este tema de un modo más integral y con perspectiva de derechos humanos. Solo una mirada audaz y de largo plazo que involucre al Estado y al pueblo mapuche, a los pequeños propietarios agrícolas, cuyos derechos también son vulnerados en la medida que se debaten en la inseguridad y el temor, y a las grandes empresas instaladas en territorios ancestrales, puede permitirnos iniciar un camino de solución de un drama que llevamos casi un siglo y medio sin abordar en toda su magnitud. Desde nuestros inicios, la coyuntura nos impuso hacernos cargo de una realidad que desde el retorno a la democracia no habíamos vivido con tanta fuerza. Me refiero al ejercicio del derecho a manifestación, a protestar de manera pacífica. Se trata de la conjugación del ejercicio de dos derechos centrales en toda democracia: la libertad de expresión y el derecho a reunión y libertad de asociación. Dicho de otro modo, el derecho a luchar por nuestros derechos. Estoy convencida de que nos desacostumbramos como sociedad a que en nuestras calles y a lo largo del país distintos sectores y con distintos intereses quieran hacer oír su voz, quieran incidir en las decisiones que se toman o reclamar por las que no se toman.
El INDH ha hecho su aporte en esta materia y ha insistido una y otra vez en validar la protesta social como mecanismos democráticos de presión, a la vez que condenar los hechos de violencia que se cometen en este contexto. Por lo pronto, el que siga aplicándose la justicia militar para casos de violencia innecesaria por parte de Carabineros de Chile no soporta el más leve escrutinio desde el punto de vista de los derechos humanos. La desaparición de José Buenante en 2005 o la de José Vergara este año, la muerte de un trabajador contratista en el norte, el caso de Rodrigo Avilés, entre otros, sumado a los casos por tortura en los que el instituto se ha querellado, dan cuenta de la urgente necesidad de mejorar los controles internos y externos de las policías para evitar el abuso. No hay sesgo ni mala voluntad en esta afirmación, por el contrario, hay la firme intención de que aquellos a quienes hemos confiado el uso de la fuerza actúen dentro del marco del respeto por la dignidad de todos y todas. Hemos avanzado, hemos contribuido a poner estos temas sobre la mesa, pero aún hay mucho por hacer. Por nuestra parte, como instituto, lo hemos asumido resueltamente y nos encontramos en pleno proceso de instalación de nuestras sedes regionales. De 6 que se constituyeron durante el año, pasaremos a 4 más durante el año 2016 para terminar de extender nuestra presencia a todas las regiones de Chile, ojalá en el 2017. Quiero agradecer públicamente a la Presidenta de la República por el compromiso asumido con el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El segundo periodo, es decir, estos últimos casi 3 años, la situación ha sido diferente. Los temas se debaten, se reflexionan y finalmente se votan. Nadie se siente pasado a llevar y nuestras diferencias las hemos hecho públicas en las actas de las reuniones que además, como ustedes se habrán dado cuenta, hay algunos medios que han decidido publicar regularmente. Estoy persuadida de que en la etapa que viene el Instituto debe seguir este camino y ajustar sus métodos de toma de decisión de manera que el indispensable pluralismo que lo debe caracterizar quede reflejado de manera transparente en sus acuerdos de mayoría, sin negar la condición básica del diálogo previo. Amigas, amigos, este es el último informe que presento ante ustedes. En mi primer discurso de entrega del informe anual, el 2010, les dije que yo me sentía heredera de un linaje de mujeres valerosas y luchadores que nos heredaron con su valor y ejemplo la posibilidad de ejercer puestos de importancia, de prestigio, puestos de decisión. Hoy nuevamente las evoco y agradezco sus luchas. Por mi parte, solo quiero decirle a las más jóvenes que se puede, que podemos y que cada una abre ruta para las otras. Muchas gracias. Entrega del informe anual a las principales autoridades de Estado. Presentación de la pianista María Paz Santibáñez.
Michelle Bachelet Jeria, presidenta de la República de Chile. Yo creo que hoy día es un día muy importante para la República porque a través de este informe ella se evalúa a sí misma en materia de derechos humanos, a través del examen que uno de los organismos autónomos realiza. Y lo hace además al día siguiente a celebrarse en el día de ayer, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y yo quisiera decir que la sola existencia del instituto constituye un paso enorme en la observancia de los derechos humanos y en particular de los estándares internacionales en la materia. Y es por esa razón que como gobierno hemos promovido y seguiremos promoviendo el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Quisiera resaltar el logro que significa la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y que va a tener a su cargo la elaboración de las políticas sobre promoción y protección de los derechos humanos. Acogerá además al Comité Interministerial de Derechos Humanos, encargados de proponer la política nacional en el área, y a contar de su constitución efectiva, acogerá el programa de derechos humanos que hoy se asienta en el Ministerio del Interior. Habiendo sido despachada la ley que crea la subsecretaría por parte del Congreso Nacional, en los próximos días la promulgaremos para que la nueva subsecretaría se haga realidad. En segundo lugar, también quisiera destacar el avance en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que retipifica el delito de torturas y lo adecúa a los estándares internacionales. Como se sabe, las normas vigentes son restrictivas respecto a la adecuada inclusión de los autores posibles y además contemplan una pena que no dice relación con un delito de lesa impunidad como es la tortura. Ciertamente existen otras materias para establecer un marco normativo severo en el ámbito de las violaciones de los derechos humanos y he querido relevar aquellas en que más avances tenemos. Por otro lado, y tal como lo anticipaba, existe un punto de vista más global sobre estas materias que plantea el Instituto en su informe y que no podemos sino compartir, que tiene que ver con incorporar una perspectiva de los derechos sociales y colectivos en el diseño de las políticas públicas. Es lo que hay detrás de la reforma educativa, cuando se busca instaurar para luego ampliar la gratuidad tanto en educación general como en educación superior. Y ese mismo enfoque es el que está detrás de programas como el Auge o el Pilar Solidario en el sistema previsional. Es cierto, estas políticas y programas pueden mejorarse, podemos ir más allá y profundizar la perspectiva de los derechos sociales y colectivos. Pero lo importante que quiero destacar aquí es que este es el horizonte hacia donde caminan y avanzan en la medida de las posibilidades que tiene nuestro país que permita que estos nuevos derechos puedan cumplirse. Y sin duda, tal como nos decía Lorena, yo creo que este proceso que estamos empujando, que creemos que va a ser tan esencial en nuestro país como una discusión desde la base hacia arriba de que el tipo de país que queremos en los próximos 30, 50 años a través de este proceso de discusión de una nueva constitución nos va a permitir y nos hará plantearnos con mucha fuerza los distintos derechos humanos, aquellos que están hoy día en la Constitución actual, mirar si ellos están de la manera que como deben estar y todos aquellos derechos que aún no están incluidos. Y creo que va a ser una tremenda oportunidad para que las personas, los colectivos, a los distintos estamentos de organizaciones sociales, también las organizaciones de derechos humanos, podamos discutir, debatir y construir esa base que nos permita tener una nueva constitución que refleje de verdad el país, no solo que somos, sino que queremos ser. Chile, gracias a su experiencia dolorosa y al trabajo y la entrega de mucha gente, ha estado y estará en esta tarea. Por eso agradezco muy especialmente este informe y el esfuerzo institucional y personal que está volcado en él. No puedo finalizar sin antes reconocer y valorar el trabajo que Lorena Fríes ha desempeñado durante estos años, desde la fundación del instituto y como primera directora hasta hoy, cuando el organismo ya ha cumplido casi 6 años. Es verdad, hay un conjunto de personas que han trabajado y ella dice soy la cara visible, pero también sé, Lorena, que no es fácil decirle a un país y a un Estado que tiene cosas que mejorar, y a veces mucho, en un terreno donde tanto dolor ha habido. Se requiere valentía y persistencia, y creo que Lorena es, entre muchas otras cosas, una mujer valiente, que ha contribuido a posicionar al Instituto como lo que es, un referente en materia de derechos humanos. Y por eso, muchas gracias. Autoridades, invitados e invitadas reciben Informe Derechos Humanos 2015.
Nacional de Derechos Humanos.